Gloria al potente y hermoso Dios del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo, le damos la alabanza. Al potente y hermoso Dios del cielo y de la tierra, bendito sea el nombre del Señor, Dios le bendiga. En el nombre del Señor Jesucristo, le damos la alabanza, la oración al Rey que vive por los siglos de los siglos, al santo y potente Dios de gloria. Gracias, Señor, por tu bendición, amado Padre. Por ser tan bueno y tan maravilloso con nosotros, Señor, te damos la gloria en esta hora, te damos la alabanza y la adoración a ti, Señor bendito. A ti, Dios maravilloso, excelso y potente, Dios del cielo y de la tierra. Santo Dios soberano, te adoramos y te bendecimos, Señor. En esta hora te damos a ti la alabanza, la adoración, Señor. Amado y potente Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor tan grande y tan maravilloso, bendito y hermoso Dios. Y en esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos a ti, Señor, todo honor, toda gloria. Toda honra y alabanza sea para tu santo y poderoso nombre, bendito Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos tu bendición, tu dirección, tu favor, Señor. Que seas tú, Padre soberano y eterno Dios, bendiciéndonos cada día más, Señor. Queremos tu bendición, Padre Santo, y te damos gracias porque tú eres muy bueno, porque tú eres muy maravilloso, Señor, potente y glorioso, Rey del cielo. Bendito y alabado sea tu poderoso y precioso nombre, bendito y hermoso Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu poder, por tu misericordia, por tu gracia maravillosa, Señor amado. Te adoramos, oh Dios precioso, y te bendecimos, amado Padre Celestial, en el nombre potente y maravilloso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, damos la bienvenida a todos los hermanos que en este momento se conectan, todos los hermanos que en este momento nos amplifican, también unidos, porque estamos unidos con la radio y las redes sociales en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso estamos con Radio Auténtica Manizales y con las redes sociales de CMB Calarcá, Pastor Darío Forero en el Facebook, juntamente con Radio Auténtica Manizales. Qué bendición tan grande y tan maravillosa tenerlos en un día más de gran bendición, un día más poderoso y precioso en el nombre del Señor Jesucristo, donde, bueno, estamos dando inicio también a un fin de semana para gloria del Rey del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios soberano. Así que vamos a la palabra del Señor en este precioso tiempo, en este programa que Dios nos regala el tesoro eterno en el nombre del Señor Jesucristo, mientras que también los hermanos se pueden conectar con nosotros al WhatsApp 311-607-8845, repito, 311-607-8845 para que nos compartan esa petición de oración. Y bueno, como ayer nos compartía una hermana también un milagro que el Señor hizo de sanarle de la próstata a su esposo que estaba enfermo con cáncer de próstata, que estaba bien complicadito, pero que gracias al Señor, al Dios del cielo y de la tierra, en estos espacios, tiempos de oración, pues el Señor se glorificó rica abundantemente y le hicieron un nuevo examen, le fueron de nuevo a una cita médica y resultó que ya no tenía nada del cáncer. Así que le damos la gloria al potente, hermoso Rey del cielo y de la tierra, porque Dios es grande, bueno y para siempre su gloriosa misericordia. Bendición tan grande, por eso pueden conectarse con nosotros, comunicarnos, no solamente el pedido de oración, porque bueno, queremos ayudarle, queremos orar por usted, queremos que Dios se glorifique en su vida, así que por medio del WhatsApp que les acabé de mencionar, pueden comunicarse con nosotros, o también por medio de Radio Auténtica en Manizales, en las páginas del Facebook, en el chat, o también por medio del chat de Pastor Darío Forero, CMB Calarcá. Igualmente, ahí estamos viendo sus mensajes y bueno, para que Dios se glorifique rica y abundantemente en sus vidas. Entonces, bueno, está todo dispuesto para gloria del cielo. En el nombre del Señor Jesucristo, también informarles que para este martes ya está concretándose el grupo de personas que vamos a empezar a hacer el discipulado online, un discipulado que vamos a empezar en el nombre del Señor Jesucristo con muchos hermanos, muchas personas, no solamente del eje cafetero, sino de Colombia y bueno, y también de otras partes del exterior también van a estar participando en este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo, en un tiempo precioso de discipulado, donde vamos a establecer una
preciosa enseñanza, fundamentales en el nombre del Señor Jesús para el crecimiento sano en la sana doctrina, en la sana palabra bíblica en el nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, ahí está esta bendición maravillosa, extraordinaria para poder servirles. Se pueden comunicar con nosotros para que ustedes se inscriben y dicen yo quiero participar del discipulado, quiero que me ingresen en el grupo, entonces ya internamente le haremos los contactos necesarios, las instrucciones necesarias para que usted pueda discipularse en el nombre de Cristo Jesús para la gloria del Rey del cielo y de la tierra en el nombre del Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a la palabra del Señor, vamos a este precioso tiempo de oración, de reflexión en la palabra, porque vamos a predicar la palabra del Señor, el mensaje bíblico de parte de Dios y oración al final, o el espacio, el segmento en el bloque final de este programa, que está dividido en tres: palabra, reflexión de la palabra y la oración. Padre, te damos gracias y te damos la gloria a ti. Revélanos y enséñanos tu gloriosa palabra, bendito Salvador, potente Dios del cielo. Gracias, Señor. Precioso Dios, que sea tu unción, que sea tu poder y tu gracia, que sea tu Espíritu Santo de Dios, Señor, amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey del cielo. Bien, hoy vamos a ver el tema precioso, donde estamos viendo en el tema grande o el seminario grande de las ventajas de los discípulos. Y vimos algo muy importante que quiero recalcar: los pasos del discipulado, los pasos que un discípulo del Señor empieza a hacer, los pasos que debe recorrer todo discípulo o cristiano, que ya lo vimos en la palabra del Señor. Es un cristiano, es un discípulo de Cristo, si se denomina ser cristiano, por lo cual se sobreentiende que también es discípulo de Cristo. Y por lo cual empieza a hacer este recorrido, que es el camino que el Señor Jesucristo nos abrió y que nos va a llevar hacia el Padre, porque Jesucristo es el camino que nos lleva hacia el Padre. No hay otro camino, así que no hay otra forma de hacerlo, es por este camino único y verdadero que vamos a esa vida eterna en el nombre de Cristo Jesús. Así que todas las personas que quieren la salvación, que quieren andar el camino de salvación, pues deben andar y empezar a recorrer este camino en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él lo mandó, que sin acepción de personas así lo hagamos y así lo vivamos para la gloria del Dios Todopoderoso y Padre nuestro. Así que dice la Biblia, o bueno, vamos a recapitular antes de la palabra del Señor, los pasos básicos que tenemos, pasos básicos como dice la palabra, como hemos leído en la carta a los Hebreos, como hemos leído también en las cartas de Pablo, también a los Colosenses, y bueno, hemos leído también las cartas de Pedro. Y vemos esta bendición maravillosa, estas palabras en los discípulos que empezaban a crecer, y en Hechos de los Apóstoles también lo leímos, que empezaban a perseverar en las doctrinas, y esas son las doctrinas fundamentales que ellos empezaban a establecer a cada lugar, para que empezaran de ahí los cristianos a edificar su vida y a crecer en una vida nueva, alimentando su espíritu y su alma, alimentándolo ahora con la palabra del Todopoderoso y Eterno Dios del cielo. Así que veamos los pasos básicos. Primero es el arrepentirse, el haberse arrepentido, el arrepentimiento, el creer en Cristo Jesús y en el Evangelio, el bautismo, obviamente como doctrina y como enseñanza, que fue la última enseñanza que veíamos. Y después vemos los pasos como más intermedios, ya empieza la persona a ir avanzando en esto, y ya empieza el nacimiento de nuevo, a participar y entender lo que es la Santa Cena, al bautizo en el Espíritu Santo de Dios, que es fundamental, glorioso y maravilloso, Espíritu Santo y fuego. Empieza a ser transformado por medio de la sanidad interior y liberación, y por medio de la palabra del Señor empieza una transformación en ese ser, en esa persona nueva, y empieza ahora también un crecimiento. El siguiente paso, empieza un crecimiento espiritual, empieza a avanzar en ese discipulado. Y bueno, ya aquí tengo apuntado unos pasos superiores que ya empiezan a la persona a avanzar un poco más, que son, ya empieza a hacer servicio ministerial, o lo que se llama diaconado, empieza a hacer unas prácticas como el Señor Jesucristo los mandaba, lo empezó a practicar, a que practicaran ellos, y los mandaba de 2 en 2 a ir predicando, a ir evangelizando, a ir anunciando la venida. Entonces el Señor Jesús, esa es una manera práctica. El Señor les hablaba en teoría, los puntos anteriores ellos lo empezaron a ver, lo empezaron a vivir, pero el Evangelio es de una manera práctica. La fe sin obras es muerta, la fe tiene que ser práctica.
Así que la fe tiene que ser puesta por obra. Entonces la persona ya empieza a crecer un poco más, por eso hablamos de un nivel intermedio. Empieza la persona ya a dar un paso mucho más allá, a acercarse mucho más a esa bendición en el camino con el Señor, a avanzar un poco más y entonces empieza a hacer prácticas, empieza la persona a hacer lo que el Señor le va llevando, ya empieza a compartir palabras, ya empieza, bueno, a evangelizar un poco, ya empieza a invitar, ya empieza a compartir a las personas, ya empieza a orar por personas, empieza, bueno, empieza el Espíritu Santo a desarrollarle a él ese fuego del Espíritu Santo del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, lo que el apóstol Pablo también llama o se escribió en la palabra del Señor que habla sobre el diaconado, es una persona que empieza al servicio, empieza a hacer prácticas de servicio en el nombre de Cristo Jesús. De ahí en adelante, pues obviamente vemos que la persona sigue a unos niveles ya más superiores que empieza después de ese crecimiento en el nombre de Cristo Jesús, empieza a madurar espiritualmente hablando, empieza ya un crecimiento mejor porque empieza ya a ser más responsable, más consciente de este camino en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, y empieza a tener cierto nivel de madurez espiritual, lo que la palabra dice, o el apóstol Pedro, habla sobre sobriedad. Empieza ya a ser una persona más sobria, empieza a ser una persona ya más entendida en su nivel espiritual, yo le dando más crecimiento, entonces va madurando un poco más en el nombre de Cristo Jesús. Y ya bueno, la persona empieza a seguir en estos pasos de ser ya un ministro del Señor, como pasó con los apóstoles, cuando el Señor ya los mandó al apostolado, al ministerio como tal, y ahí no para todo, porque obviamente viene más madurez de la persona y vienen los pasos avanzados, que es, como dice el apóstol Pablo, un perfeccionamiento, avanzando cada día más hacia adelante, empieza un perfeccionamiento mucho más en la persona hasta que Cristo venga, hasta llegar a ser la estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a su imagen y semejanza. Así que el discipulado pues obviamente no termina hasta que Jesucristo venga y bueno, sabemos que aún cuando estemos con el Señor en los cielos, en esa vida nueva, pues también seguiremos aprendiendo, adorando y fluyendo en el Señor y bueno, ya lo que el Señor determine de ir para adelante, porque la Biblia hasta Apocalipsis llega y es el entendimiento que tenemos, que eso es lo que vemos en el nombre del Señor Jesucristo. De ahí no sabemos qué más pueda continuar en la eternidad. Ya Dios lo sabrá y a su tiempo nos lo da a entender o lo da a revelar en el nombre del Señor Jesucristo. Así que es una bendición tan gloriosa y maravillosa entender que esos son los recalco esos pasos fundamentales, ese es el recorrido que empieza en el camino de una persona que anhela esa salvación que el Señor nos viene a regalar a todos. Amén. Entonces vemos esa bendición maravillosa de nosotros empezar a entender que ahora Dios nos va a dar una maravillosa bendición que es el entendimiento de la palabra, que es revelación de la palabra. Eso es algo muy importante. Así que entramos en el tema de hoy, revelación de la palabra, porque hay que entender esto glorioso y maravilloso, porque todo mundo, toda persona tiene una Biblia, toda persona puede tener esa condición y humanamente puede hacer algo con un entendimiento, con una palabra que está escrita, pero otra cosa es el logos escrito y tener revelación de esa palabra. Fue dada y es dada por el Espíritu Santo del Señor que inspiró, que le dio a esas personas. Por eso vemos cómo tantos autores, como tantos autores de la palabra de Dios, de este libro, en épocas diferentes y distantes, donde muchos ni siquiera se conocieron, donde muchos ni siquiera conocieron nada del uno del otro, y vemos que todos se unen en un hilo sincrónico desde el comienzo hasta el final, cómo todo concuerda, cómo todo está de acuerdo en la palabra del Señor. Eso manifiesta la divinidad, eso manifiesta que Dios estaba detrás de todo esto, inspirando a esos hombres para que Él obrara y escribiera esta palabra preciosa y maravillosa. Por eso vemos cómo en esa Biblia usted puede tomar un tema en Génesis y ya lo está por toda la Biblia, pasar por todos los autores de la Biblia y llevar a Apocalipsis y no se sale del contexto, no se sale del mismo tema y no se contradice ni nada. Entonces vemos esta maravillosa bendición y vemos cómo personas de una manera tan extraordinaria saben cosas que Dios pensaba, que el hombre pensaba, que solo el Señor podía revelárselo a esa persona, que solo Dios podía darle ese entendimiento. Y vemos cosas que como el Señor le trae a memoria a personas de cosas que había sido años, habían pasado y solo Dios le pudo dar ese entendimiento y revelarles y bueno, en fin, todo esto vemos
por todo lugar la divinidad de Dios, la intervención divina en esta palabra gloriosa y maravillosa. De hecho, lo vemos que cuando la obramos en fe, cuando tenemos ese entendimiento de la palabra del Señor, pues esta palabra tiene todo poder para esos milagros tan extraordinarios que vemos manifestados en esta preciosa palabra. Y vemos el cumplimiento en nosotros y vemos los tantos testimonios que se dan a través de que la palabra es de Dios, la palabra es verdad. Entonces veamos porque es algo muy importante y esta ventaja maravillosa de entender la palabra del Señor. ¿Y qué ventajas trae? Algo muy maravilloso, porque al entender la palabra, al tener revelación de la palabra, esa revelación, correr un velo y poder comprender en nuestro entendimiento, traer luz a nuestro entendimiento y de esa manera poder entender la voluntad del Padre, poder comprender la voluntad del Padre, saber lo que Dios dice y saber lo que Dios dijo aquí en esta palabra del Señor. Eso va a producir en nosotros algo extraordinario que es transformar nuestro ser, transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter, transformar nuestra alma, va a transformarnos totalmente. Por eso es muy diferente entenderla por medio de la revelación de Dios. Tenemos revelación del Señor y eso va a producir en nosotros un entendimiento, por lo cual va a producir una transformación en nosotros, en un nuevo ser. Así que por eso vemos que una persona puede tener la Biblia, pero si no tiene entendimiento, no tiene revelación de ella, la persona no es transformada. Así que eso es algo muy importante que tenemos que entender en el nombre del Señor Jesucristo. Y veamos un ejemplo donde el Señor Jesús habla esto en su gloriosa y maravillosa palabra. Vamos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, donde el Señor les habla, un ejemplo que estamos viendo sobre una parábola muy conocida, una parábola sobre la parábola del sembrador, como muchas parábolas que el Señor habló, pero aquí pongo este ejemplo, esta ilustración de la palabra del sembrador. Entonces, después de que el Señor les habla a todas las personas que estaban ahí presentes, a toda la audiencia que tenía el Señor Jesús, que era mucha, entonces les dice lo siguiente, versículo 9. Marcos 4:9 dice, entonces les dijo, el que tiene oídos, oiga para oír. Mire qué tremendo, pareciera una redundancia, pero él estaba hablando, obviamente, como él habla el espiritual, porque la palabra es espíritu y es vida, no es espiritual la palabra del Señor. Por eso esa es la revelación que debemos tener nosotros. Así que dice, el que tiene oídos, oiga para oír. Oiga. Cuando estuvo solo, vea la bendición, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea, qué tremendo, porque Jesús al comienzo no solamente tenía los 12 discípulos, habían los 12 discípulos de base, pero habían otros discípulos que se querían añadir. Vemos en la Biblia que a veces nos habla de 70, después habla de 500. Entonces habían varios discípulos que estaban ahí, pero llegó en su momento, obviamente, que solo los 70 fueron de todos los que habían, solo estos 12 quedaron, y de los 12 quedaron 11, que ya sabemos que Judas, pues obviamente, traicionó al Señor Jesús, y quedaron 11 discípulos, porque el Señor les predicó y a ellos les pareció cosa muy dura, y entonces ya no quisieron seguir a Jesús, ya este maestro no nos gusta, ya no seguimos sus enseñanzas, ya mejor a otro, porque les pareció muy tremendo dejar el pecado, les pareció muy tremendo dejar el mundo, les pareció palabra muy dura lo que el Señor les decía, lo que el Señor les pedía, y así que entonces se fueron porque el Señor les decía que tenían que ahora ser responsables y obedecer al Señor, obedecer la voluntad de Dios y lo que Él les ordenaba como maestro que Él era. Así que el discípulo obviamente tiene que seguir los pasos de su maestro y sus enseñanzas. Tiene que imitar a su maestro. Ese es el discípulo. El discípulo es alguien que imita a su maestro, a su mentor, a aquel que lo empieza a guiar. Entonces, eso eran ellos. Y por lo cual vemos que muchos de ellos no les gustó esa enseñanza de Jesús y entonces se fueron. Así que los discípulos como Pedro les dijeron, Señor, muchos se han ido porque qué palabra tan dura, qué difícil es esto. Entonces Jesús les dijo, bueno, si ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Y es donde solo la revelación del Espíritu Santo le dio a entender a Pedro que esa era palabra de vida eterna. Así que le dijo, Señor, pero ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces ahí comprendieron esa bendición y permanecieron los 12 hasta que, bueno, Judas ya se desertó al último, que ya lo vimos, ya sabemos muy bien lo que pasó con Judas cuando entregó al Señor Jesús y se ahorcó y se suicidó. Bien, entonces veo lo que dice aquí la Biblia. Entonces estaban ellos, mire que ya no estaba la gente, que estaban solo los discípulos del Señor. ¿Y qué pasó? Dice, y les dijo,
A vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, mire. Mas a los que están fuera, por parábolas todas estas cosas, para que viendo vean y no perciban, o sea, no entiendan realmente, oyendo oigan y no entiendan. Qué tremendo, oyendo oigan y no entiendan. Por eso el Señor dijo, el que tenga oídos que oiga. Pareciera una redundancia, pero realmente espiritualmente lo que el Señor está hablando, el que entendía espiritualmente, el que tenía oído espiritualmente, pues iba a prestar mucha atención, iba a entender esta bendición gloriosa y maravillosa de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no lo hace? Mire, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahí está el punto clave de esta bendición maravillosa, porque para los discípulos el Señor les da revelación de la palabra, les da entendimiento de la palabra. Así que a alguien que no es discípulo, pues obviamente no le va a dar palabra al Señor. Es como él dijo en su palabra. También el Señor Jesús lo había manifestado. No hay que arrojarle las perlas a los cerdos. O sea, algo tan precioso y tan maravilloso de palabra del Señor para alguien que no lo quiere y ni lo valora ni lo entiende, para alguien que no comprende. ¿Para qué oídos? ¿Para quién darle entendimiento a alguien que no quiere oír? ¿Para qué darle visión a alguien que no quiere ver? ¿Alguien que no quiere entender? ¿Alguien que no quiere recibirla? ¿Para qué? Dios no pierde su valioso tiempo. Así que por eso Dios, que es tan bueno y maravilloso, le permite a todas las personas querer entender, todas las personas les habla y les enseña, pero aquel que no quiere, pues obviamente queda igual, porque manifiesta que en su corazón realmente nunca hubo intención de querer, manifiesta la dureza de su corazón, la dureza de su oído, la dureza de su cerviz, la resistencia al Señor, la preferencia por otras cosas. Y por eso, pues obviamente esa persona no va a tener ese entendimiento, no va a tener esa revelación. ¿Y qué va a pasar? Porque ¿qué termina haciendo? No se va a arrepentir de los pecados, no le van a hacer por lo cual perdonado, no va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y así que por eso vemos que personas pueden ver rituales del Señor, pueden escuchar rituales de Dios, porque lo vuelven un ritual, aún cada Semana Santa, aún cada año, y que murió en la cruz, pero no entienden la revelación de lo que fue la muerte de la cruz en Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso muchas personas sin ese entendimiento aún hasta veneran una cruz de maldición, veneran una cruz de muerte, veneran esas cosas y piensan que esas cosas los van a proteger por hacerlo simplemente un fetichismo, simplemente un agüero, simplemente esas cosas, y cuando no tienen esa revelación de la palabra, como muchas veces muchas personas repiten, por ejemplo, el Padre Nuestro, que casi todo el mundo se lo sabe hasta de memoria, pero no tienen revelación de lo que es realmente ser un hijo de Dios, que Él sea nuestro Padre, que su voluntad se haga, cuál es el pan nuestro de cada día que nos da, cuál es la bendición, todas estas cosas de perdonar a los que nos ofenden y realmente el verdadero perdón, todo esto obviamente no lo va a tener de revelación porque obviamente lo oyen, pero solo a los discípulos el Señor les revela su palabra, y si les revela su palabra, esa revelación va a producir un entendimiento y un cambio en la persona, va a producir un cambio en su alma, en su ser, va a ser una transformación porque el poder de la palabra de Dios va a ser desatado, el poder de la palabra de Dios va a cobrar esa vida, ese poder, y va a transformar, porque la palabra de Dios tiene un poder transformador. Por eso la palabra dice el apóstol Juan, perdón, el apóstol Pablo habla en su gloriosa palabra, aunque Juan también lo habla de nuevas criaturas, de sus nacidos en el Señor y todas esas cosas, pero Pablo también nos lo dice: no me avergüenzo del Evangelio, en la primera carta a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que crea, no se pierda, mas sea salvo. Es poder de Dios, es un poder que lo va a transformar a la persona en el nombre de Cristo Jesús. Así que bueno, es una bendición extraordinaria tener esa revelación. ¿Quién tiene revelación de esa palabra? ¿Quién le va a revelar la palabra? ¿A quién se la va a revelar el Señor? Ya lo vimos, a personas que realmente quieren tener ese entendimiento, a personas que realmente quieren comprender la gloriosa palabra de nuestro Dios y poderoso Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Así que mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Vamos avanzando para recibir esta grande bendición en el nombre del Señor Jesús. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, veamos lo que el apóstol Pablo aquí también nos manifiesta después de hablar que Jesucristo murió por nuestros pecados, que por la fe ahora recibimos esta bendición maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Así que vean lo que dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria de Dios.
Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante, dice así en el nombre del Señor Jesús, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahí vemos, los que han alcanzado madurez, o sea, está hablando de ya cristianos que ya han avanzado, como lo vemos, de esos pasos fundamentales del discipulado. Entonces vemos que aquí lo habla la palabra del Señor, han alcanzado madurez, no la madurez física. Por eso si alguien lo lee así humanamente, dice, entonces tiene una, como lo entendían ellos, los judíos entendían así. Entonces un maestro es una persona que tiene muchos años de edad, tiene experiencia porque ha vivido la vida, porque conoce y estas cosas, de experiencia de la vida. No, a eso no se refiere, porque una persona puede ser muy adulta, puede ser hasta con canas, pero son inmaduras realmente de una condición de una inmadurez tremenda, o hablando humanamente. Así que eso no es recíproco, no es eso, esa madurez, se está refiriendo a la madurez que una persona empieza a crecimiento espiritual, a crecimiento en su alma nueva en el nombre de Cristo Jesús, empieza a crecer y empieza a alcanzar una madurez. Así que dice madurez y sabiduría, no de este siglo, vea que lo dice la Biblia, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, los príncipes eran personas consideradas que eran muy estudiadas, de mucho estudio, que podían hacer estas cosas de ese entendimiento y sabiduría humana de estudiar, como decir un universitario, una persona profesional. Eso era un príncipe. Eso era un príncipe se le daba tenían maestros que les daban sabiduría, que les enseñaban. No habían colegios, no habían esas cosas, no habían escuelas, estamos hablando de ese tiempo. No habían escuela, no habían eso, no había estudio en ese momento. Las personas simplemente vivían y lo que aprendían, que los demás les enseñaban, eso es lo que ellos adquirían, pero no tenían así un estudio, no iban a una escuela, no iban a un estudio, no. Los príncipes sí tenían esa capacidad, los príncipes tenían ese privilegio de que obviamente sus padres le contrataban personas, los mejores personas, los más sabios, los más entendidos en ciertas materias, y los traían para que les dieran clases. Vemos el ejemplo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, como José era un hombre de estos, ¿no? Como José pues recibió esas instrucciones, como también de parte, obviamente, la seguridad de parte del Señor, pero vemos como muchos hombres lo recibieron en nombre de Cristo Jesús. Y bueno, vemos también a Moisés. Moisés, de hecho, fue un ejemplo muy patente y muy real de esto. Vemos cómo Moisés sí fue instruido porque era hijo, o bueno, lo adoptó, lo tomó la hija del faraón, lo adoptó, lo tomó por su hijo, y entonces que a él le enseñaba. Y por eso dice la palabra que a él le enseñaban las cosas. Las personas de la cultura de Egipto, sus sabios de Egipto, perdón, los egipcios le enseñaban. Así que por eso los príncipes tenían esa capacidad, los demás no tenían esa bendición. Por eso aquí el apóstol lo habla de que no de los príncipes, porque ellos llegaban y enseñaban, no de los príncipes, porque son sabiduría humana que perece. Mire lo que dice el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios. Ese es diferente, la sabiduría de Dios en misterios, porque un misterio es algo que es oculto, que no está revelado, que no está entendido, pero Dios en su palabra, aunque la podemos leer, pero cuando alguien la lee y no tiene el Espíritu Santo de Dios y no es un discípulo de Cristo Jesús, y Dios no se la revela, el Dios mismo que la creó, el Dios mismo que la dio, pues obviamente la persona no lo va a entender, no lo va a comprender. Me voy a ilustrar con esto, y es como si cuando alguien de pronto va a una galería, por ejemplo, una galería pero de arte, no una plaza de mercado, sino porque es que por acá le dicen galería a la plaza de mercado, a un salón de arte y ve un cuadro, y de pronto ve por allá un círculo rojo o amarillito, y ve de pronto una casita, por allá en una loma, por allá en un pastico, por allá en una loma, una casita, y de pronto ve así nubecitas, y bueno, entonces la persona piensa, ay, que esta persona, qué atardecer, qué bueno, y lo interpreta, pero otra cosa es lo que el que la hizo, el que la dibujó,
es el que da la interpretación correcta. Es que no, es que es una casa que yo me acordaba cuando niño, que yo crecí, nostálgicamente me recuerda y por eso está en un atardecer, porque me gustan los atardeceres y no había un atardecer como allá en esa región, como en ese pueblo o en esa finca. Entonces, bueno, es algo que me trae recuerdos de mi infancia y entonces por eso nostálgicamente coloqué un atardecer y todas las cosas, cosas así por el estilo. Entonces, una cosa es lo que la persona percibe, que simplemente puede ver, ay, una puesta de sol, o puede ver simplemente, ah, ese dibujo tan bonito, como que casa tan feíta, como que una casa fea en medio de algo tan bonito que es el atardecer y esas cosas. Y bueno, qué lindo atardecer, qué lindo sol. Pero entonces ya solamente el que la dibuja es el que le da la correcta interpretación realmente. Entonces, la palabra es de Dios, así que el que tiene la verdadera interpretación, el verdadero misterio de esta palabra para que sea revelada es Dios. Y por eso vemos que solo aquellos que la entendían, como vemos en el caso de Marcos, que el Señor nos manifestó, capítulo 4, entonces solo aquellos que iban a entender la parábola eran aquellos que el Señor se las iba a revelar. Y por eso más adelante en el capítulo 4 de Marcos el Señor se la revela a ellos y les da el entendimiento a qué se refería. O sea que los demás, lo que el Señor se refería era el corazón de las personas, la disposición a recibir la palabra del Señor. Los demás entendieron que nos dieron una clase de botánica, de cómo sembrar. No hay que sembrar en el camino, no hay que sembrar con piedras, no hay que sembrar, sino que hay que limpiar el camino para que la tierra esté húmeda y entonces esté limpia y se siembre una semilla y entonces florezca. ¡Ay, qué clase de botánica nos dio este maestro tan bonita! Entonces vamos a ser mejores agricultores, vamos a tener en cuenta eso. Y entonces, no fue una clase de botánica la que el Señor les dio. No fue una clase de cómo sembrar la que el Señor les dio. Fue una clase poderosa en el nombre del Señor Jesucristo, del fruto que daba la palabra del Señor y la disposición del corazón y lo que va a producir en cada persona la palabra de Dios y lo que era Satanás que venía a orar y las cosas de la vida, lo que atentaban en contra de la palabra del Señor y en contra del camino que empezaba una persona a recorrer cuando escuchaba con entendimiento la palabra de Dios. Entonces, no era lo que ellos entendían y ellos pensaban de pronto, vienen las aves de los cielos. Bueno, entonces hay que colocar un espantapájaros para que no se coman las semillas que sembremos. Ay, gracias, maestro, nos enseñaste ahora cómo hacer que nuestras semillas no sean comidas por los cuervos ni por las aves cuando nosotros las sembremos. No fue eso lo que el Señor les dijo, no fue eso lo que el Señor les enseñó, porque obviamente no entendían realmente la verdadera bendición. Por eso es lo que estoy diciendo la palabra del Señor. Volvamos a la Biblia en el nombre de Cristo Jesús. Dice, versículo 7, retomamos, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, mire, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Dios le plació que en este tiempo nosotros la entendiéramos. Por eso no podemos exigirle a nuestros padres, a nuestros ancestros, que ellos vivían de una manera religiosa, vivían de cierta forma, vivían de cierta manera, vivían de ciertas tradiciones o religiosidad, humanamente hablando, pero nosotros ahora el Señor le plació en su gloriosa sabiduría darnos a nosotros ese entendimiento y revelación y cada vez nos dará mejores como pastores, no mejores, sino pastores con más revelación, con más entendimiento, con más cosas. El Señor le plació hacerlo así porque así es el que nos va a llevar a crecer, vamos mejorando, como no vamos a meditar un profesor de la primaria como un profesor del bachillerato, un profesor de la universidad, entonces el de la universidad, wow, no, todos tienen su función y no es que el de la primaria no tenga las capacidades que el de la universidad, simplemente que él se capacitó, Dios le permitió para la universidad hacer eso, pero es fundamental la primaria. Sin la primaria no puede llegar una persona a ser un buen entendido en la universidad y recibir a los profesores. Entonces, cada cual tiene su función y a cada cual Dios le da su revelación, digámoslo de esta manera, dándome el ejemplo, la ilustración. Una revelación es la de la básica primaria, otra revelación es la de la bachillerato, otra revelación son los de la universidad. Así que a cada cual Dios obviamente le da, así también vemos en la palabra del Señor, Dios le place así, ahí ir poco a poco, ir las personas dándole ese entendimiento en su gloriosa y maravillosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, así que dice así la Biblia en el nombre de Cristo Jesús para la gloria del Rey del cielo y de la tierra, porque Dios es bueno, grande y para siempre su gloriosa misericordia. Versículo dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ahí lo vemos, aquí está hablando Pablo de esa bendición maravillosa. Dice, si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesús, al Señor de la gloria. Mire, qué tremendo.
si hubiesen conocido, obviamente, ellos no entendían, por eso Pedro, después les enseñó la palabra del Señor, por eso Pedro les habló a esos judíos que habían crucificado a Jesús. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Qué locura hicieron? Ustedes no entendieron que era el Mesías, que era el Cristo, que era el Salvador. ¿Ustedes cómo hicieron eso? ¿Ustedes qué les pasó? Entonces ese entendimiento no lo tenían ellos. Ese conocimiento no lo tenían y por eso aquí Pablo lo declara, ¿no? Ellos no tenían esa sabiduría, no tenían esa revelación, aunque estuvieron con Jesús, aunque vieron milagros extraordinarios de Jesús, aunque vieron cosas maravillosas, el mismo Rey de Gloria andando en medio de ellos, Dios mismo manifestado humanamente, ellos no entendían nada, ni como si les hablara en chino, no entendían nada lo que el Señor Jesús les decía, aunque decían amén, aunque decían bueno, aunque lo seguían, pero ellos no entendían nada, por eso vemos aquí que no comprendían, no entendían. Entonces, pero los que sí entendían eran los discípulos, que el Señor les revelaba. Por eso es tan importante ser discípulo de Cristo Jesús, es tan importante el discipulado, porque es donde la persona tiene esa capacidad, esa bendición de poder interactuar con el maestro. Por eso a mí me gusta y en el discipulado hago una mesa redonda y me siento con las personas, con los hermanos y empezamos a compartir y empiezan ahí donde ellos pueden preguntar, pueden compartir, diferente a una predicación normal, diferente a una predicación que se hace en un culto, que se expone la palabra del Señor, que se ora, que se da la reflexión, la interpretación que el Señor nos quiere enseñar, pero obviamente muchos no alcanzan a preguntar, otros no alcanzan de pronto a entender mucho, dependiendo de la disposición del corazón, dependiendo, bueno, muchas cosas, y el enemigo también queriendo obrar para que la persona no entienda, como el Señor lo dijo, robar la palabra del corazón cuando es sembrada, en fin, muchas otras cosas. Y en el discipulado la persona ya empieza a tener un poco más de entendimiento, de concentración, de estudio en la palabra del Señor y empieza a fundamentar mejor su vida, porque la palabra revelada le va a pedir una transformación, va a transformar su entendimiento, va a transformar su vida, por lo cual va a entender y comprender la voluntad del Padre y entonces va a obedecerla. Así que la persona va a empezar a cambiar de una forma gloriosa y maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Vea lo que sigue diciendo la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la Biblia. Entonces, ellos no lo hubiesen crucificado, mire, porque obviamente no lo comprendían. Versículo 9 dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está una bendición gloriosa y maravillosa, porque ese es un discípulo que empieza a amar al Señor y por eso el que ama al Señor no es solamente el que le dice, papito lindo, qué lindo tienen los ojos. No, qué bonitos son tus ojos de color de llama de fuego. No. Es aquel que empieza a obedecerle, a adorarle, empieza a orar porque se ha arrepentido de los pecados, porque ha empezado a hacer este paso, porque quiere andar con el Señor, porque quiere andar con Dios, porque ama al Señor, porque Él es grande y maravilloso, porque Él es santo y glorioso. Empieza a amar al Señor por lo que Él es grande, porque es Dios, porque es precioso, es glorioso, no más allá de los milagros y los beneficios que Dios nos da en su sola presencia. Hay milagros. Si está la presencia del Señor hay liberación, si está la presencia del Señor hay milagros, si está la presencia de Dios ocurren cosas extraordinarias, los demonios salen huyendo, así que las personas son libres, son bendecidas. Es extraordinaria la presencia del Señor, es extraordinario el poder de Dios, pero más allá es amar al Señor por lo que es Él, por lo que es Dios, porque es nuestro Padre, por su bondad, por su amor. Eso es lo que es Él, por la persona que es Él. Entonces eso empieza la persona y ese es el discípulo que empieza a enamorarse de ese Padre precioso y maravilloso que es Dios, que está agradecido con el Señor porque murió por sus pecados, envió a su Hijo, todas estas bendiciones tan extraordinarias. Entonces esa persona empieza obviamente en ese amor al Señor. Dios empieza a llevarlo como discípulo. Por eso vemos a Juan, por ejemplo, cómo estaba un hombre como Juan, un judío como Juan. Los judíos eran tremendamente, y por eso vemos hoy en día los judíos como esa manifestación de esa condición de la cultura machista, ¿no? Como eran de machistas los judíos y son todavía, usted puede mirar y es un machismo. Entonces vemos como un hombre como Juan, a esa altura, recostado en el pecho de Jesús, porque ese es el amor, empezó a amar a Jesús, empezó a fluir el amor de
de Juan por Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces mire qué bendición tan extraordinaria eso. Entonces por eso hizo, y empieza a los que me aman. Él ha preparado estas bendiciones a los que me aman. Por eso a los que le aman, a los que empiezan a obedecer al Señor, el que empieza a andar con Jesús, a estar unido. Por eso Dios, yo soy la vía, que está unido con Jesús, el que permanece en esa bendición, pues obviamente Dios le va a revelar su palabra y va a tener revelación, y eso va a transformar una persona porque va a ser amada por el Padre. Dios le va a dar mucho más, y eso lo preparó el Señor. Por eso dice, eso es para este tiempo, para nosotros. Esos son los que Dios ha preparado para nosotros, es lo que Dios ha querido para nosotros. Así que el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló. Mira, aquí lo vemos, versículo 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Por eso es importante entender los pasos primeros del bautizo, bueno, que ocurrió el arrepentimiento y todo eso, llegó a la persona del bautizo, porque esta palabra me va a ayudar a ser limpio, esta palabra me va a ayudar a ser transformado para poder recibir mucho más del Espíritu Santo del Señor, porque el Espíritu de Dios es santo. Por eso la persona tuvo que haber hecho lo primero para empezar a recibir del Señor, de su Espíritu Santo Dios, esta bendición es maravillosa y gloriosa. Así que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Miren, nos la reveló a nosotros. Dice, ¿por qué no dice que a todo mundo? Porque obviamente ya lo sabemos, ¿no? A nosotros. ¿A quiénes? A los que está hablando, los discípulos, está hablando las personas que están siguiendo a Jesús, que están recorriendo este camino. Ahí está muy claramente a los discípulos, a las personas del Señor. Dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco, mire, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Aquí está, qué tremendo, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está, qué bendición tan maravillosa, para conocer la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial. Dice, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Vea qué tremendo, aquí está la bendición gloriosa. No hablamos con palabras de sabiduría humana, no, aquí no hablamos por una persona que tenga sabiduría humana, que no tenga esa bendición. Él va a escuchar y como que no va a entender, él le va a pasar como algo tan raro. ¿Cómo es que nosotros diezmando y ofrendando somos multiplicados? ¿Cómo es que dando vamos a recibir más y tenemos más? ¿Cómo es que dando? Si antes hasta la matemática me enseña que si yo tengo dos y doy dos o doy uno, me quedo con uno solamente. Antes no voy a tener más, pero Dios, ¿cómo así que Dios me dice que si tengo dos, doy uno, y eso antes, y ese uno que me queda se me va a multiplicar en 10 más? O sea, en 10 se me va a multiplicar por 10 y va a tener más si yo doy. O sea, ¿cómo así que restando es que yo voy a tener más? No. Entonces, no se comprende muchas cosas del Señor. Entiende esa bendición gloriosa y maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo. Así que por eso vemos esta bendición extraordinaria. ¿Cómo alguien puede entender que cómo así? Que si yo no hago esto que es pecado, entonces me va a ir bien en la vida. ¿Cómo así? ¿Cómo así es eso que me va a hacer de bendición? Bueno, pues no se comprende, pero Dios es tan grande y tan maravilloso que nos da ese glorioso entendimiento en su maravillosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, seguimos leyendo. Y desde el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu que está en el hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y hoy tenemos esa visión del Espíritu Santo de Dios. Es el siguiente paso que vemos después del bautizo. Obviamente una persona ya empieza a recibir del Señor, empieza a recibir ese entendimiento para arrepentirse, porque empieza a creer en la palabra del Señor, esa capacidad que Dios le da. Pero después está una persona donde se empieza a sumergir en el Espíritu Santo de Dios, así como se sumergió en las aguas, se empieza a sumergir ahora en el Espíritu Santo y fuego de Dios. Así que empieza un cambio extraordinario. Así, y vea lo que dice el versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ahí vemos el Espíritu del mundo, obviamente ya sabemos muy bien a qué se refiere, el anticristo, el engaño, la mentira, al pecado, toda esa inmundicia que hay en el mundo. Dice, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido. Así que si no se tiene el Espíritu de Dios, se conoce la voluntad del Señor, no se va a conocer, no se va a entender, no la va a hacer, no la va a vivir.
Es una persona obviamente religiosa con sus aspectos. Entonces, por eso es que nosotros no podemos juzgar y criticar a una persona que de pronto no tiene ese conocimiento. Pero usted por qué no entiende que es una imagen de yeso, por ejemplo? ¿Por qué usted no entiende que es una imagen de yeso que alguien la creó, la fabricó? Mire, si usted la deja caer, se parte y ahí quedó. Eso no es un Dios. ¿Cómo es posible que eso, el que tiene oídos pintados, le va a escuchar? Es que mire que no tiene ni siquiera oídos para poder escucharle, ni ojos, solamente están pintados. Entonces, no podemos nosotros venir a esa persona a exigirle que entienda algo que el Señor nos está revelando a nosotros, que sabemos que eso no es nada, que eso no sirve, que eso no le agrada a Dios, que aunque lean la Biblia y vayan a Éxodo y vayan a Deuteronomio, Levíticos y lean que la idolatría es pecado y lean los profetas, lean Jeremías, Isaías, cómo Dios condenaba eso, lea los jueces, bueno, y aún en el Nuevo Testamento lean a Pablo diciendo de que los ídolos son nada y son inmundos ante el Señor y todas las cosas son aborrecibles ante Dios. Aunque lean todo eso en la palabra del Señor, ellos siguen aferrados a hacer eso. ¿Por qué? Porque no tienen revelación, porque no tienen ese entendimiento, porque no, ya lo vemos, porque ellos no quieren entenderlo, no quieren seguir aferrados. Dios conoce su corazón y por lo cual Dios sabe qué cosas hay en cada cual, y por eso vemos la bendición extraordinaria. El que quiera tener revelación, el que quiera entenderlo, como el Señor le dijo, disponga su corazón como una tierra que está bien preparada para una buena semilla. Entonces es eso, disponer su corazón, disponer y quitar todas esas cosas. Así que viene el Espíritu Santo de Dios para el entendimiento a esa persona. Así que el Espíritu del mundo no le va a dar entendimiento a una persona. Así estudia teología, por eso se llama el Espíritu del mundo. Así estudia teología en el mundo, así lo estudia como una ciencia. Así sea la persona más científica, intelectualmente hablando, obviamente no va a entender los misterios del Señor. Puede entender misterios del mundo, puede entender misterios de la ciencia, puede ser un coeficiente intelectual para el ser humano muy alto, pero delante del Señor no es absolutamente nada esta bendición. Y culmino diciendo aquí lo siguiente: en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que Dios nos da a conceder por su Espíritu Santo de Dios esta revelación a nosotros. Versículo 13 culmina, bueno, vamos a terminar el versículo 14, dice así. El versículo 13 dice: lo cual también hablamos, miren, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo fundamental, porque la palabra es espíritu y es cosas espirituales. Así que dice el versículo 14: pero el hombre natural, mire, el hombre natural está hablando del hombre normal, común y corriente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, porque son espíritus, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. No se puede acomodar lo espiritual a lo carnal a lo espiritual, no se puede, en el nombre de Cristo Jesús. Bien, le damos la gloria a Dios del cielo y de la tierra por este tiempo de gran bendición. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, que nos restan unos minutos antes de culminar este precioso tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Ya hay unos hermanos, bueno, por medio del chat, ya hay hermanos por medio del WhatsApp auténtico de Radio Auténtica Manizales, ya se están conectando y colocando sus peticiones. En nombre de Cristo Jesús, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, vamos ahí, acompáñeme a orar, acompáñeme a ese tiempo glorioso y maravilloso para que nos pongamos de acuerdo en esa petición. La palabra lo dice: si dos o tres se ponen de acuerdo en algo, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Rey del cielo y la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo, y que Dios se glorifique en esos milagros maravillosos. Padre, te damos gracias, Señor, ponemos delante tuyo, amado y glorioso, esta enseñanza maravillosa que tú nos has regalado, Señor, para que nos ayudes a tener ese entendimiento. Danos revelación, Señor, para que esa revelación de tu gloriosa palabra, Señor, nos dé ese entendimiento maravilloso, Dios, y así seamos transformados y vayamos cambiando, Señor, en nuestra manera de obrar, en nuestra alma y en todo nuestro ser. Te adoramos y te bendecimos, Santo Padre. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Padre amado. En cada día que entendamos más, Señor, porque una cosa es tener ese entendimiento de tu palabra en sabiduría humana, Señor, y otra cosa es tener la revelación en el Espíritu, Señor. Podemos saber que es pecado, pero cuando tú nos lo revelas, Señor, Padre amado, en nuestro espíritu, en nuestra alma, las cosas son diferentes, Señor, porque es espiritualmente. Padre, gracias, Señor, soberano Dios. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos, Santo Padre de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito sea tu nombre, Dios precioso y glorioso Rey, en el
nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos, Padre Celestial. Sigue obrando, Señor, Padre. Ahí está Flor María, Señor, Flor de María Torres, Señor, que pide, Señor, por su salud, porque tuvo una caída, Señor, y le han puesto unos implantes, Padre. Supongo que es de la cadera. Padre Santo, seas tú, Señor, obrando, Señor, si es de cualquier, Señor, Padre, miembro de su cuerpo, sea una cadera, o sea la rodilla, Señor, Padre, cualquier implante que han puesto, Señor, seas tú obrando, Padre precioso y glorioso, Rey del cielo, para que esos implante su cuerpo, no lo rechace, Señor, y antes sea de una bendición, Señor, y para que ella pueda ejercer esa articulación como era normalmente antes de caerse, Señor, Padre precioso, porque tú eres un Dios que hace cosas extraordinarias y maravillosas, Señor, así que tú puedes hacer que ese implante sea como normal, Señor, que estuviera su hueso normal, sano, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, como si esa articulación estuviese normal, como tú la creaste, Dios del cielo, Padre. Por eso oramos por Flor de María Torres, Señor, por su salud, Padre amado, también dale fortaleza, Señor, de entendimiento, Padre precioso y glorioso del cielo, en el dolor que pronto puede estar viviendo, sufriendo por esa enfermedad, por esa cirugía, perdón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Padre del cielo, glorifícate, Padre amado, y que se pueda restaurar, se pueda recuperar, se pueda sanar sus tejidos, Señor, Padre, después de un procedimiento quirúrgico y después de un traumatismo, Señor, Padre amado, bendito Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, tú lo puedes hacer, Padre, tócala, Señor, donde quiera que ella esté, allá en Manizales, donde quiera que se encuentre, Padre, en el eje cafetero o en cualquier parte donde se ha comunicado, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te adoramos y te bendecimos, Dios Santo. Gracias, Salvador precioso, gracias, Rey del cielo, gracias, Dios maravilloso. Señor, sigue obrando en cada persona, sigue obrando, Señor, en esta hora, Padre amado, sigue sanando, sigue libertando, Señor, bendito Dios del cielo y de la tierra. Mira cuántas peticiones ahí tenemos en el libro, en el cuaderno, Señor, de las peticiones, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Sigue glorificándote, Señor, como tú lo has hecho, Padre amado, con personas como ayer nos dan el testimonio de este hombre, Señor, el testimonio le daba a su esposa que pidió oración por ese esposo que estaba enfermo de un cáncer de próstata y tú lo sanaste, Señor, Padre. Te damos la gloria a ti, Papá Santo. Glorifícate en todas estas personas, glorifícate, Dios del cielo, glorifícate, Señor, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, en todas estas personas, Señor, en Herminia, en Juan Carlos, en Edil Moreno, Señor, en Edelmira, Señor, en Juan Carlos Fernández, en Diana Benavides, Señor, en la familia Londoño, en Luis Miguel Londoño, Señor, en Joanny, Señor, Padre amado, en Michael Molina, en Felipe Molina, Padre, en Marce Rodrigo, Señor, en Lady Londoño, en María Mabel del Socorro, Señor, Padre, en Doneida Benjumea, en Cristina López, Señor, en Aleida Huitrago, Padre, en Diana Alejandro, Señor, en Melisa Muñoz, Señor, en Noralba Toro, Señor, en Daniel Muñoz, Padre amado, en Herminia Londoño, en Marta Lucía Restrepo, en Jimmy, Señor, Arbey, Señor, Padre amado, en Gloria Inés, Señor, en Blanca Irley, Señor, Padre amado, en Ana Elvira, en María del Carmen, Señor, en Amparo Bedoya, en Gloria Gómez, en Nelly Escobar, Señor, Padre, en Fernanda Pozo, Señor, en Sandra Osorio, Padre amado, obra, glorifícate en todos ellos, Rey del cielo y de la tierra, Señor, también, Señor, en Luis Felipe Mejía, Señor, que tú le sanes los oídos ahora en el nombre, tú nos hablaste hoy que tenga oídos que oiga, Papá Santo, Señor, abre esos oídos, no solamente los físicos, sino los espirituales, Papá Luis Felipe, que pueda empezar a escuchar bien ahora, toda sordera se va ahora en el nombre del Señor Jesucristo, todo lo que estaba causando sordera en sus oídos, ahora se va en el nombre de Cristo Jesús, ahora Espíritu Santo toca esos oídos y penetra, Señor, crea órganos nuevos ahí, Señor, tímpano, bueno, lo que tengas tú que crearle nuevo, Señor, Padre amado, en ese oído, Papá Santo, en ese conducto auditivo, ahora en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, Papá Santo y glorioso Dios, ahora estamos fuera en el nombre de Cristo, toda enfermedad, te va ahora todo espíritu impuro inmundo también fuera en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, y que pueda entender también tu gloriosa palabra, Papá, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Santo y glorioso Dios de gloria, Padre, porque por la llaga de Cristo fuimos curados y sanados, Papá Santo. También Carlos Fabián Flores, Señor, Padre amado, oh Rey del cielo, que le iban a amputar un pie para que esto no suceda, Padre. Señor, tú te glorificas, Señor. Obraste un milagro poderoso en mi mamá. Yo vi cuando mi mamá, Señor, no tenía piel, se veían los huesos, le iban a amputar el pie, Señor, Padre amado, porque no tenía totalmente, absolutamente, sino una infección que ya le había carcomido la piel y ese hueso ese pie solamente serían los huesos. Esa fue mi mamá. Pero Dios obró un milagro y hoy tiene su pie totalmente sano, totalmente
restaurado, y los médicos en Santander, allá en Bucaramanga, en Barrancabermeja, estuvieron maravillados y hasta tomaron fotos. ¿Cómo es posible que una persona que se le veían los huesos del pie, que le iban a amputar, y cómo de un momento a otro fue sanada? Padre, gracias. También creemos, Señor, en Carlos Fabián Flores, que tú también haces ese milagro, Padre amado, si sea por diabetes, sea por infección, Señor, Padre, en nombre de Cristo Jesús, lo que sea, se va ahora por el poder de Dios, Padre, y empieza, Señor, en tu poder a restaurar, como lo hiciste en ese hombre, la mano seca. Empezaste a restaurar y creció, Señor, tejido sano, y restauraste, Señor, ese pie y ese miembro de ese hombre, de esa mano, como dice tu palabra. También creemos en Carlos Fabián Flores, que tú lo puedes hacer, Padre, y tú lo haces en el nombre de Cristo Jesús, precioso y glorioso Rey del cielo, Padre, en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Glorifícate, Señor, que sea tu voluntad poderosa aquí, Señor, Padre amado, por Carlos Flores, Señor, que piden fortaleza porque le van a amputar una pierna, Padre. Oh, glorifícate, Señor, glorifícate, Dios del cielo, glorifícate, Dios de gloria. Estás tú obrando tu voluntad, Señor, potente del cielo, tu sanidad maravillosa y extraordinaria en el nombre del Señor Jesucristo. Cosas grandes y potentes es la que tú nos llevas a ver, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que ellos vean tu gloria y tu poder, papá, en el nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos, Padre glorioso y eterno Salvador, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, le damos la gloria a Dios y seguiremos orando por esa bendición maravillosa, que Dios es grande y potente y glorioso, que Dios se glorifica rica y abundantemente, para que en ese testimonio, para la gloria de Dios, que el Espíritu Santo de Dios está orando, sanando, ahí sintiendo un cosquilleo, un calor, un fuego, que el Espíritu Santo está restaurando tejidos en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, así que no queda más sino despedirnos. Estuvo con ustedes el pastor Darío Forero desde Calarcá, Quindío, para la gloria del Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos ustedes, los oyentes auténticos en Radio Auténtica Manizales 1570 del AM. Las 24 horas transformando vidas, donde hay calidad en la señal, en el sonido y en el contenido, en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones del Todopoderoso, eterno Rey del cielo y de la tierra, y el domingo estaremos en un culto glorioso a las 10 de la mañana en el nombre de Cristo Jesús, por medio de las páginas del Facebook Pastor Darío Forero. Dios les guarde, Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones del Todopoderoso, eterno Rey del cielo. Dios les guarde a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo.